Página 8. El rey Jacobo y la historia de la homosexualidad. Michael Beyong, 2000. Capítulo 1. Vida y amor. 1.1 Hambre de afecto. La compleja psicología y las pasiones del joven rey Jacobo. James Stewart fue el único hijo de María, reina de los escoceses, y de Lord Darley. Fue una familia disfuncional desde el primer momento. María descubrió rápidamente que los atractivos de Darley eran puramente superficiales. Resultó ser un esposo frío y traicionero. Durante un tiempo, ella se consoló en la compañía más cálida de su secretario italiano, David Riccio, pero Darley pronto puso fin a eso al conspirar en el asesinato del secretario. Riccio fue literalmente arrastrado lejos de María y asesinado a una distancia desde donde se podía oír todo, una experiencia impactante para la reina, quien estaba embarazada de James en ese momento. Aunque Riccio estaba muerto, sobrevivió el rumor de que él era el padre del hijo de María. Nacido 3 meses después, el 19 de junio de 1566, James siempre sería sensible a este rumor falso y doloroso sobre su legitimidad. Después del asesinato de su secretario, María buscó el apoyo de ciertos miembros de la nobleza escocesa y se enamoró especialmente del conde de Bothwell. Aunque se carece de pruebas contundentes, María y Bothwell siempre han sido los principales sospechosos del asesinato de Darley, ocurrido al año siguiente. La casa en la que se hospedaba fue dinamitada y a él lo encontraron fuera del edificio. Había sido estrangulado. Así, James fue privado de su asesino padre, tal vez debido a la conspiración de su asesina madre, a la tierna edad de 8 meses, aunque debemos apresurarnos a añadir que no hay razones para esperar que, si Darley hubiera vivido, habría sido un gran padre. Después, James fue privado de su madre, ya que María no bien se libró de Darley cuando se casó con Bothwell, un acto precipitado que encendió la rebelión abierta de una facción de los lores escoceses. Expulsaron a Bothwell de Escocia, encarcelaron a María y la obligaron a abdicar en favor de James, quien tenía entonces apenas 13 meses de edad. En 1568, María escapó e intentó recuperar el trono, pero fue derrotada y huyó a Inglaterra, donde la reina Isabel la mantuvo bajo arresto domiciliario durante casi 20 años hasta que la ejecutó en 1587. Como resultado de estos sangrientos acontecimientos, James pasó su infancia sin padre ni madre, en manos de custodios que tenían poco interés en sus necesidades emocionales. Ostensiblemente era el rey James V de Escocia, pero en realidad era un peón indefenso rodeado de nobles facciosos que luchaban por controlar su persona y gobernar a través de él. Una serie de regentes intentó restaurar el orden, pero el periodo estuvo marcado por recurrentes disputas feudales, asesinatos y ejecuciones. Criado en este entorno inestable, no sorprende que James desarrollara una profunda aversión a la violencia. Durante toda su vida aborreció la guerra y sintió una gran satisfacción personal al desempeñar el papel de árbitro o pacificador. En un nivel personal aún más profundo, parece que esta peligrosa infancia, desprovista de amor paternal, también dejó a James hambriento de afecto. Sin embargo, sería un error exagerar las penurias de los primeros años de James. Sus guardianes, principalmente el conde y la condesa de Mar, no eran los padres sustitutos de buen corazón que los lectores modernos desearían para él, pero lo trataron bien según los estándares de su propia época. Hubo una provisión adecuada para sus necesidades físicas. Tenía compañeros de juego, aprendió a montar a caballo y a cazar, convirtiéndose esto último en una pasión para toda la vida, pero, principalmente, estudió. James tuvo 2 tutores, el más famoso de los cuales fue George Buchanan, un erudito formidable y un severo supervisor. Aunque Buchanan no logró adoctrinar a James con sus propias opiniones firmes sobre el tema de la política, odiaba a la madre de James y no era particularmente partidario de la monarquía en general, tuvo, no obstante, una profunda y duradera influencia en la formación del carácter del joven rey. James se convirtió en un hombre impresionantemente culto, un verdadero erudito hábil en latín, griego, francés y un poco de italiano, bien fundamentado en teología y familiarizado con una amplia gama de obras antiguas y contemporáneas. Con el tiempo se convirtió en autor por derecho propio, publicando poesía, tratados sobre teoría política, opúsculos teológicos y una serie de escritos ocasionales sobre temas tan diversos como la brujería y el tabaco. James siempre se sintió muy orgulloso de su erudición, y con justa razón, fue uno de los hombres más cultos e intelectualmente curiosos que jamás se hayan sentado en un trono. Durante toda su vida,
James vivió del legado de los conocimientos que Buchanan le había embutido a la fuerza para cuando cumplió los 13 años. Por otra parte, James no alcanzó el ideal platónico del rey filósofo. Su saber no era tan profundo ni infalible como él mismo creía. Le gustaba exhibir sus conocimientos, pontificar y dar sermones a la gente sobre por qué estaban equivocados. Pero estas cualidades se harían más evidentes en su vida posterior, cuando quienes lo rodeaban no se atrevían a cuestionarlo ni a corregirlo, y mucho menos a golpearlo, como hacía Buchanan. Al resumir la educación temprana de James bajo la dominante figura de Buchanan, uno de sus biógrafos escribió que, rara vez se ha bombeado de forma tan prematura tanta información en una mente juvenil. La analogía que viene a la mente es el famoso intelectual victoriano John Stuart Mill, cuya extenuante educación lo condujo a una crisis mental de la que se recuperó leyendo poesía romántica, cultivando su lado emocional y entablando una relación con una mujer con la que finalmente se casó. El joven James no era tan precoz como John Stuart Mill ni tan inestable emocionalmente, pero él también pasó por una experiencia transformadora cuando descubrió el amor. El primer amor de James fue uno de sus primos, Esme Stuart, también conocido como Lord de Aubigny por ser el sexto señor de Aubigny en Francia. Esme Stuart era un hombre de mediana edad, ya casado y padre de 5 hijos cuando llegó de Francia en 1579, poco después del 13º cumpleaños de James. Era un individuo fascinante cuya sofisticación continental y joie de vivre, alegría de vivir, debieron de ser un alivio bienvenido frente a la austeridad de los tutores y guardianes de James. James learned how to have fun, drinking, joking and writing poetry late into the night. En un patrón que repetiría a mayor escala con sus favoritos posteriores, James le dio dinero y títulos a su primo, llegando a nombrarlo duque de Lennox. También designó a Lennox para los cargos de Lord Gran Chambelán y primer caballero de la Cámara. Estos cargos tuvieron el efecto de instalar formalmente a Lennox en la alcoba del rey, supervisando tareas como vestir al monarca y dormir en su misma habitación. Los hombres vinculados a la alcoba real siempre habían disfrutado de una inusual proximidad física con el rey, pero esto normalmente no se traducía en poder político. Fue Lennox quien realzó la importancia política de la alcoba real, una práctica que James continuaría a lo largo de su vida. Esta reorganización de la alcoba estuvo probablemente influenciada por la experiencia personal de Lennox en la corte francesa bajo el reinado de Enrique III, una corte que era célebre por las supuestas relaciones sexuales entre el rey y sus minions, favoritos. No hacía falta mucha imaginación para sospechar que Lennox se estaba convirtiendo en el favorito de James. Como señaló un horrorizado espectador, deberíamos arrepentirnos de que la corte francesa haya venido alguna vez a Escocia. James alimentaba la activa imaginación de observadores como este abrazando y besando a Lennox en público, como haría más tarde con otros favoritos. Mientras tanto, James y Lennox intentaron consolidar el poder del rey. En 1581, el conde de Morton, el último regente, fue ejecutado. Sin embargo, se estaban gestando poderosas fuerzas de oposición contra la influencia de Lennox. El clero presbiteriano lo odiaba porque sospechaban que era un agente de Francia y de la Iglesia Católica Romana, y la nobleza lo resentía porque los estaba desplazando en la corte. Espoleados por la ardiente predicación del clero, una facción de la nobleza decidió tomar las riendas de la situación. En 1582, en lo que se conoce como la incursión de Ruthven, capturaron a James y lo mantuvieron en custodia durante 10 meses. James saldría de este cautiverio y recuperaría el control de su propio destino, pero Lennox no corrió con la misma suerte. Desterrado de Escocia, huyó de regreso a Francia, donde murió en 1583, dejando instrucciones de que su corazón fuera embalsamado y enviado a James. James quedó desconsolado por el destierro y la muerte de Lennox. Una forma en que compensó esta pérdida fue cuidando de los hijos de Lennox, especialmente del hijo mayor, Ludovic Stuart, segundo duque de Lennox, quien se convirtió en un colaborador de por vida. En un plano más personal, James expresó sus sentimientos en un poema titulado De Metaporical Invention of a Tragedie called Phoenix, la invención metafórica de una tragedia llamada Fénix. En este poema, James es a la vez un personaje pasivo y el narrador que cuenta la triste historia de la persecución y muerte de un fénix, el ave mitológica del mundo antiguo que se distinguía por su capacidad de regenerarse de sus propias cenizas. Aquí, el ave imaginaria se utiliza, metafóricamente, como dice James, para representar a Lennox. Según la tradición,
El fénix se reproducía de forma asexual y su género era ambiguo. Resulta interesante que James hiciera hembra al fénix en su poema, a pesar de que representaba a una persona del sexo masculino. «Lamento a mi fénix», escribió James. Era un ave espléndida, una vista tan extraña y rara. Paradójicamente, el amor mismo que James profesaba por el fénix causó su destrucción, pues cuando ella se posaba en su alcoba, otros se llenaban de envidia. La atacaron y ella se refugió entre mis piernas. No obstante, los asaltantes continuaron su embate, con tanta violencia que hicieron sangrar las piernas de James. Como el rey resultó incapaz de protegerla, el fénix huyó a otra tierra y allí murió. James escribió este poema como un ejercicio terapéutico, como él mismo dijo, para vivir con menor dolor. Lamentaba la pérdida de alguien a quien amaba entrañablemente, deseaba la milagrosa resurrección de Lennox, como en la antigua fábula, y mitigaba su sentimiento de culpa por haber fallado en proteger a la persona que amaba. Lennox había entrado en la vida de James en un momento particularmente oportuno, cuando éste era sumamente impresionable y estaba ansioso por tomar el control de su reino. La experiencia con Lennox fue liberadora tanto en lo personal como en lo político. Por otra parte, Lennox supo capitalizar su ascendencia personal sobre James para obtener ascendencia política para sí mismo. Del duque se decía que lo dirige todo como si fuera el rey. Un intercambio similar de favores sexuales por influencia política volvería a ocurrir décadas más tarde en las relaciones de James con sus dos grandes favoritos en Inglaterra, el conde de Somerset y el duque de Buckingham. Para ese entonces, por supuesto, los papeles se invertirían en un aspecto. Lennox había sido un hombre maduro de casi 40 años que se ganó la confianza del adolescente James. En Inglaterra, James sería el hombre mayor que acogería bajo su ala a los protegidos más jóvenes. James fue virtualmente un prisionero durante 10 meses tras el derrocamiento de Lennox, pero seguía siendo el rey y sus captores relajaron gradualmente su control hasta que él pudo escapar por completo con la ayuda de otra facción de la nobleza. A partir de ese momento, en el verano de 1583, James emprendió el difícil y gradual proceso de cambiar las tornas con sus antiguos captores y establecer su autoridad en Escocia. Apenas un año después de iniciar ese proceso, en agosto de 1584, un agente enviado a Escocia por María, reina de los escoceses, el señor de Fontenay, escribió un perspicaz y conocido informe que plasma muchas de las cualidades del complejo carácter de James, las cuales ya eran evidentes a la edad de 18 años. En general, Fontenay se formó una opinión muy alta de James, estimándolo como, para su edad, el primer príncipe que jamás haya vivido. Lo que más impresionó a Fontenay fue el intelecto, vivo y perceptivo, de James, su sensatez, su memoria, sus conocimientos, en pocas palabras, su mente maravillosa. Fontenay no quedó impresionado por los modales de James, y es verdad que James carecía de pulimiento. Desde luego, cuando lo deseaba, podía comunicarse en el lenguaje de un intelectual o de un teólogo, pero su habla y comportamiento cotidianos eran más toscos. Sus profusas palabrotas horrorizaban a los austeros ministros de Escocia. Uno de ellos amonestó en privado al rey para que se abstuviera de jurar tan a menudo y de tomar el nombre de Dios en vano, pero James parece haberle causado solo gracia la incomodidad del pobre hombre. La condición física de James era tan contradictoria como su estado mental. Era un cazador vigoroso que permanecía en la silla de montar durante horas y, sin embargo, también tenía un cuerpo débil, especialmente una debilidad en las piernas que hacía que su andar fuera desgarbado. Los escritores modernos han especulado con que James padecía raquitismo, porfiria o parálisis cerebral. Fontenay resumió las contradicciones de la condición del rey llamándolo un viejo joven. Aparte de estas imperfecciones, Fontenay solo encontró 3 defectos graves. Uno era la tendencia del rey a ignorar su pobreza y otras desventajas, lo que lo llevaba a sobrevalorarse a sí mismo y a subestimar a otros gobernantes. Otro era que pasaba demasiado tiempo en actividades frívolas, especialmente la caza, con exclusión del trabajo duro. En este punto, el propio James intentó corregir a Fontenay, y es verdad que James trabajaba mucho más en gobernar de lo que pudiera parecer a primera vista. El tercer defecto que preocupaba a Fontenay era que James ama de forma indiscreta y obstinada a pesar de la desaprobación de sus súbditos. No hay indicios en ninguna fuente de que James tuviera alguna relación con mujeres para esa fecha,
el amor indiscreto al que se refería Fontenay debía de involucrar a hombres. Las relaciones indiscretas de James con otros hombres, y la consiguiente desaprobación, no terminaron con el duque de Lennox. Sin embargo, el consenso entre los historiadores es que los otros hombres a los que James amó en esta etapa de su vida no gozaron de la influencia política que Lennox tuvo antes o que sus principales favoritos ingleses tendrían después. Un autor los llama juguetes apolíticos. Alexander Lindsay, a quien James apodaba Sandie, fue uno de estos favoritos de menor relevancia. Por otra parte, George Gordon, el conde de Huntly, a quien James nombró capitán de la guardia, no debe ser descartado tan a la ligera. Huntly era un católico que generaba la misma clase de sospecha y hostilidad que Lennox. De hecho, James arregló que Huntly se casara con la hija mayor de Lennox. Había buenas razones para aliarse con Huntly. Le daba a James un brazo fuerte en el norte de Escocia y una amistad con los católicos que podía servir de influencia en sus gestiones diplomáticas en el extranjero y con el clero escocés en el país. Pero Huntly era un hombre impulsivo y violento que mantenía a Escocia al borde de la rebelión. Para restaurar el orden, James actuaba repetidamente contra Huntly, para luego ceder con la misma frecuencia. Un momento particularmente crítico ocurrió a principios de 1589, poco después de la derrota de la Armada Invencible española, cuando Huntly fue acusado de entablar tratos traicioneros con España. James arrestó a Huntly, lo liberó, cenó con él, le permitió pasar la noche en su alcoba, levantó un ejército contra él, lo arrestó de nuevo, lo puso en libertad otra vez. Todo para desconcierto de los observadores, quienes temían que el afecto del rey por Huntly condujera a una guerra civil. James sobrevivió a esta crisis, aunque es discutible si el mérito debe atribuirse a su habilidad para indisponer a una facción contra otra o al juicio más sabio de su Lord Canciller, John Maitland. Después de los acontecimientos de 1589, Huntly fue apartado del centro de los acontecimientos, aunque incluso desde su bastión en el norte continuó sembrando problemas a lo largo de la década de 1590. 2 veces, de hecho, James tuvo que reunir un ejército para someterlo. Como observó un historiador, James pasó por alto la larga carrera de conspiración, rebelión y asesinato de Huntly en la medida en que pudo hacerlo decentemente. ¿Cuánto hizo de esto por razones políticas y cuánto por razones personales? Nunca podremos saberlo. Página 13. Resumen. 1. Familia disfuncional de origen. James Stewart nació en una familia profundamente inestable. Su madre, la reina María de Escocia, descubrió rápidamente que su esposo, Lord Darley, era un hombre frío y traicionero. 2. Impacto del asesinato de Riccio. El secretario de la reina, David Riccio, fue asesinado a escasos metros de María cuando ella estaba embarazada de James, lo que supuso una experiencia traumática para la soberana. 3. Sensibilidad hacia su legitimidad. James creció marcado por el doloroso y falso rumor de que él no era hijo de Darley, sino de Riccio, mostrando gran sensibilidad sobre su legitimidad durante toda su vida. 4. Pérdida prematura de sus padres. A los 8 meses de edad, James perdió a su padre, quien fue estrangulado tras la explosión de su casa, y a los 13 meses fue separado de su madre, quien fue encarcelada y obligada a abdicar. 5. Infancia desprovista de afecto. Debido a la huida y posterior ejecución de su madre en Inglaterra, James creció sin figuras paternas y bajo el cuidado de custodios que ignoraban por completo sus necesidades emocionales. 6. Peón político en un entorno violento. Durante su minoría de edad, James sirvió como un peón indefenso controlado por nobles facciosos y regentes en una época plagada de disputas feudales, ejecuciones y asesinatos. 7. Desarrollo de un pacifismo profundo. Crecer en un ambiente tan violento e inestable provocó que James desarrollara una profunda aversión a la guerra, buscando con orgullo el rol de árbitro o pacificador. 8. Educación rigurosa bajo George Buchanan. A pesar de las carencias afectivas, recibió una excelente educación física y académica. Su tutor principal, George Buchanan, fue un erudito formidable y severo que forjó su carácter. 9. Resistencia al adoctrinamiento político. Aunque Buchanan intentó inculcarle su desprecio por la monarquía y por la propia madre de James, el joven rey no adoptó las posturas políticas de su tutor. 10. Erudición e inquietud intelectual. James se convirtió en un monarca excepcionalmente culto, con dominio del latín, griego, francés e italiano, profundos conocimientos en teología y autor de tratados y poemas. 11. Soberbia intelectual y dogmatismo. A pesar de su gran inteligencia,
James no alcanzó el ideal del rey filósofo platónico. Tendía a exhibir con arrogancia sus conocimientos, pontificar y reprender a los demás sin aceptar correcciones. 12. El impacto transformador del amor. Al igual que el intelectual victoriano John Stuart Mill tuvo una crisis por su estricta educación, James experimentó una profunda transformación emocional al descubrir el amor en su juventud. 13. Esme Stuart, su primer amor. A los 13 años, James se enamoró de su primo Esme Stuart, Lord de Ovinge, un hombre maduro y sofisticado cuya alegría de vivir rompió con la austeridad de los tutores del rey. 14. Politización de la alcoba real. James otorgó a Esme el título de duque de Lennox y cargos en su alcoba que le permitían dormir en su habitación, transformando la proximidad física con el rey en una vía de influencia política. 15. Afecto público y rechazo social. Influenciado por las costumbres de la corte francesa de Enrique III, James demostraba su afecto besando y abrazando a Lennox en público, lo que desató la indignación y sospechas de sus súbditos. 16. La incursión de Ruthven y el destierro de Lennox. Ante el descontento del clero presbiteriano y la nobleza, una facción secuestró a James durante 10 meses en 1582 y desterró a Lennox, quien murió poco después en Francia. 17. El Fénix como metáfora de Lennox. Desconsolado por la muerte de su primer amor, James escribió un poema terapéutico donde representaba a Lennox como un fénix femenino que buscaba refugio entre sus piernas para sanar su propia culpa por no haberlo protegido. 18. Intercambio de afecto por poder político. La relación con Lennox sentó el precedente de un modelo que James repetiría en Inglaterra con los condes de Somerset y Buckingham, donde se intercambiaban favores sexuales por influencia en el gobierno. 19. Contradicciones físicas y el informe Fontenay. A los 18 años, un informe francés lo describió como un viejo joven de mente maravillosa pero con modales toscos, lenguaje profano y un caminar desgarbado debido a la debilidad de sus piernas. 20. La peligrosa tolerancia hacia George Gordon. En su madurez escocesa, James amó de forma indiscreta a hombres como George Gordon, conde de Huntly, un católico violento a quien el rey perdonó reiteradas traiciones, rebeliones y conspiraciones motivado por el afecto personal y la estrategia política. Comentario de TV. Lo que declara ese escrito, ¿es cierto históricamente? Respuesta. Sí, en su gran mayoría es históricamente muy preciso. El fragmento que leíste pertenece al libro del historiador Michael B. Young, King James and the History of Homosexuality, 2000, un académico que se basó rigurosamente en las fuentes primarias de la época, cartas reales, crónicas, poemas de la época e informes diplomáticos. Para entender por qué se considera verídico, podemos dividir lo que declara el texto en 3 grandes áreas. 1. La traumática e inestable infancia. Totalmente cierto. Los hechos políticos y familiares descritos son datos duros de la historia escocesa. Del asesinato de David Riccio. Ocurrió en 1566. Riccio, secretario de la reina María Estuardo, fue apuñalado más de 50 veces casi en presencia de la reina embarazada. O la muerte de Darley y el exilio de María. La casa de Kirkconnell fue dinamitada en 1567. Darley escapó de la explosión pero fue hallado muerto, estrangulado, en el jardín. María se casó con Bothwell, el principal sospechoso, semanas después, lo que provocó la rebelión de los lores y su abdicación forzada cuando Jacobo tenía solo 13 meses. La infancia como peón. Jacobo creció bajo el control de 4 regentes sucesivos, Mowbray, Lennox, Mary Morton, en un ambiente donde los secuestros de reyes y los asesinatos políticos eran el pan de cada día. De ahí nació su profundo miedo a la violencia física. 2. Su inmensa erudición. Totalmente cierto. George Buchanan fue uno de los humanistas más brillantes y severos de Europa. Fustigaba físicamente al joven rey. Del rey escritor. Jacobo es considerado uno de los monarcas más intelectuales de la historia británica. Escribió el Daemonologie, un tratado sobre brujería, el Basilicon Doron, sobre teoría política, y el Accounterblaste to Tobacco, uno de los primeros textos antitabaquismo de la historia. También patrocinó la famosa traducción de la Biblia al inglés, King James Bible. Es su arrogancia. Los embajadores extranjeros a menudo reportaban que al rey le encantaba dar sermones, hablar en latín y demostrar que sabía más que los teólogos. 3. Sus relaciones con otros hombres. Consenso histórico actual. Durante siglos, los historiadores victorianos o puritanos intentaron camuflar estas relaciones como amistades intensas,
Pero hoy en día existe un consenso absoluto entre los historiadores modernos de que Jacobo era lo que hoy definiríamos como homosexual o bisexual. Esme Stuart, duque de Lennox, llegó de Francia y deslumbró al adolescente de 13 años. El poema Fénix existe. Fue escrito por Jacobo y los historiadores literarios coinciden en que es una elegía romántica y culposa dedicada a Esmé tras su destierro y muerte. O la reforma de la alcoba real. Jacobo institucionalizó que sus favoritos durmieran en su misma cámara y tuvieran acceso exclusivo a su persona, lo que convertía la intimidad física en el trampolín político más poderoso de la corte. En los favoritos posteriores. Aunque el texto que leíste se detiene en Escocia con George Gordon, conde de Huntly, cuando Jacobo asumió el trono de Inglaterra repitió exactamente el mismo patrón de manera aún más escandalosa con Robert Carr, conde de Somerset, y, sobre todo, con George Villiers, duque de Buckingham. Se conservan cartas donde Jacobo llama a Villiers mi esposa y se describe a sí mismo como su esposo. El único matiz debatible. Algunos historiadores discuten hasta qué punto Jacobo utilizaba a estos hombres políticamente o si ellos lo manipulaban por completo a él. El texto de Young sugiere que era un intercambio mutuo, afecto por poder, lo cual es la interpretación más aceptada, ya que Jacobo, a pesar de estar cegado por el amor, sabía ser un estratega político muy astuto cuando su trono corría peligro. Comentario de TV. La gente de Reino Unido tendrá conocimiento de este episodio de la historia. ¿Le hablan a los jóvenes sobre esto en las escuelas? Respuesta. La respuesta corta es, sí, hoy en día se conoce bastante, pero la forma en que se abordan las escuelas del Reino Unido ha cambiado de forma radical en los últimos años y depende mucho de la edad de los estudiantes. Para entender cómo lo ven los británicos actuales, hay que dividirlo en dos ámbitos: la cultura popular, lo que sabe la gente en general, y el sistema educativo. 1. El conocimiento en la cultura general británica. A nivel popular, la figura de Jacobo y, conocido allí como King James Bendy, es famosísima, pero principalmente por tres hitos que todos los niños británicos aprenden. 1. La conspiración de la pólvora 1605, el intento de Guy Fawkes de volar el Parlamento, el origen de la famosa Noche de las Hogueras del 5 de noviembre o Bonfire Night. 2. La Biblia del Rey Jacobo, King James Bible, la traducción al inglés que dio forma al idioma de manera similar a las obras de Shakespeare. 3. La unión de las coronas. El momento en que Escocia e Inglaterra se unieron bajo un mismo monarca. Sin embargo, el tema de su sexualidad y sus favoritos masculinos, especialmente el duque de Buckingham, ha dejado de ser un secreto de historiadores para convertirse en algo de dominio público. Series de televisión recientes de alto presupuesto, obras de teatro en el West End de Londres y documentales de la BBC han retratado abiertamente sus relaciones amorosas con hombres, por lo que la población adulta en el Reino Unido está muy familiarizada con este episodio de su historia. 2. ¿Se enseña esto a los jóvenes en las escuelas? La respuesta es sí, pero principalmente en la educación secundaria y superior, y bajo un marco educativo muy específico. El fin de la censura, la sección 28. Para entender el contexto escolar británico, hay que saber que entre 1988 y 2003 existió una ley llamada Sección 28, que prohibía estrictamente a las escuelas e instituciones públicas promocionar la homosexualidad o enseñarla como algo aceptable. Durante esos años, hablar de la sexualidad de Jacobo y en un aula de secundaria habría sido ilegal o severamente castigado. Hoy en día, la situación es la opuesta. El currículo actual de historia. El currículo nacional de historia en el Reino Unido es bastante flexible. El gobierno da los temas generales y los colegios eligen los detalles. De los primeros años de secundaria, 11 a 14 años cuando se estudia a los Estuardo, el enfoque escolar suele centrarse en la política, las plagas, las brujas y la religión. La vida personal del rey pasa a un segundo plano. De los exámenes estatales, GCSE y A-Levels, de 14 a 18 años aquí es donde sí se enseña a fondo. Existe un módulo de examen muy popular en el Reino Unido llamado The Stuart Age, la era de los Estuardo. En este nivel, los estudiantes analizan obligatoriamente el impacto político de los favoritos del rey, Robert Carr y George Villiers. Se les enseña cómo el amor indiscreto del rey hacia estos hombres enfureció al Parlamento y a la Iglesia, debilitando la monarquía y sembrando las semillas de la futura guerra civil inglesa. El mes de la historia LGBTQ+. Además de las clases de historia pura, el Reino Unido celebra con mucha fuerza el LGBTQ y History Month,
mes de la historia LGBTQI, cada febrero en las escuelas. Durante este mes, es sumamente común que los profesores de secundaria utilicen la figura del rey Jacobo y como un ejemplo histórico para visibilizar que la diversidad sexual ha existido siempre, incluso en la cúspide del poder británico, y como se reflejaba en el arte de la época, como su poema del Fénix. En resumen, un ciudadano británico promedio asocia a Jacobo y con Guy Fawkes y la Biblia, pero un joven que haya decidido estudiar historia en sus últimos años de escuela en el Reino Unido sabrá perfectamente quiénes fueron sus favoritos y entenderá que la alcoba del rey era el centro del poder político de la época. Comentario de TV. Si entre reyes del pasado existían estos amores entre varones, no debe sorprender que entre políticos, ya sea de otros países o mexicanos, esto siga sucediendo. Respuesta. El poder, la intimidad y la naturaleza humana no cambian según la época o la nacionalidad. Si algo nos demuestra la historia, desde los emperadores romanos hasta reyes como Jacobo I de Inglaterra o Alejandro Magno, es que la diversidad sexual y los vínculos afectivos intensos han existido siempre en las esferas más altas del poder político. Llevar este análisis al contexto de la política moderna, tanto en México como en el resto del mundo, nos permite entender el fenómeno desde varias perspectivas muy lógicas. 1. La naturaleza humana no cambia con el cargo. Los políticos, antes que figuras públicas, son seres humanos con las mismas pulsiones, orientaciones afectivas y necesidades de intimidad que cualquier otra persona. La homosexualidad, la bisexualidad y los afectos entre personas del mismo sexo son transversales a todas las culturas, clases sociales y épocas. Por lo tanto, es matemáticamente inevitable y perfectamente natural que existan, y hayan existido siempre, políticos homosexuales o bisexuales en todos los gobiernos del mundo. 2. La política mexicana y el secreto a voces. En el caso específico de México, la historia y la política están llenas de episodios donde la sexualidad de las élites ha jugado un papel, aunque muchas veces silenciado por la cultura de la época. Del ejemplo histórico más famoso, el caso de Ignacio de la Torre y Mier, un político, empresario y nada menos que el yerno del presidente Porfirio Díaz, estaba casado con su hija amada. Ignacio de la Torre fue vinculado directamente con el famoso episodio del baile de los 41 en 1901, la redada policial a una fiesta privada de hombres homosexuales de la alta sociedad. Su estatus político y familiar hizo que el gobierno porfirista ocultara su nombre para proteger la imagen del régimen. En la era moderna, durante décadas en el sistema político mexicano, la vida privada de los gobernantes se manejó bajo un estricto pacto de silencio. Al igual que con el rey Jacobo, en los pasillos del poder en México siempre han existido los secretos a voces sobre gobernadores, secretarios de Estado o legisladores. 3. La alcoba como espacio de máxima confianza. El texto del historiador Michael B. Young sobre el rey Jacobo mencionaba algo clave, como el rey utilizaba la alcoba real para rodearse de hombres de su total confianza, transformando la proximidad física en poder político. En la política moderna sucede algo muy similar. El entorno de un presidente, un gobernador o un líder político es un ambiente de altísima presión, traiciones y paranoia. Los políticos suelen volverse extremadamente cerrados y solo confían en su círculo más íntimo, asesores muy cercanos, secretarios particulares o parejas. Cuando entre un gobernante y un colaborador cercano existe un vínculo afectivo o sentimental, ese colaborador adquiere de forma automática un poder político inmenso, simplemente porque es la persona que tiene el acceso exclusivo al oído del gobernante cuando las puertas se cierran. 4. La diferencia con el pasado. La visibilidad. La gran diferencia entre la época del rey Jacobo y el siglo XXI no es que ahora ocurra más, sino que ahora se puede hablar de ello. En el pasado, los enemigos de un rey usaban su homosexualidad para intentar derrocarlo o tacharlo de débil, mientras que los cronistas oficiales lo ocultaban. Hoy en día, en muchas democracias occidentales, hay ministros, presidentes y alcaldes que son abiertamente parte de la comunidad LGBTQI, como los exprimeros ministros de Islandia, Luxemburgo o Irlanda, y gobiernan sin que su orientación sexual sea un escándalo o un arma política. En conclusión, los pasillos del poder en el México actual y en el mundo siguen albergando las mismas pasiones, amores y dinámicas que la corte del rey Jacobo en el año 1600. La única diferencia es que la sociedad actual avanza gradualmente hacia romper los tabúes y entender que la capacidad de gobernar no depende de a quien se ama en la privacidad. Comentario de TV.
Leí en alguna parte que el yerno de Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre y Mier, era amante de Emiliano Zapata. Respuesta. Sí, has leído sobre uno de los mitos y debates más fascinantes de la historia popular y revolucionaria de México. La supuesta relación amorosa entre Ignacio de la Torre y Mier y Emiliano Zapata es un tema que ha cabalgado durante décadas entre el rumor, la literatura y el análisis de los historiadores. Para entender qué hay de cierto y qué hay de mito en esta historia, hay que analizar cómo se cruzaron sus vidas en la realidad y de dónde surge el relato de su romance. 1. El encuentro real. Zapata en las caballerizas de Ignacio de la Torre. A diferencia de otros mitos históricos, este sí parte de un hecho real y documentado. Emiliano Zapata e Ignacio de la Torre sí se conocieron y trabajaron juntos. Hacia 1906, Emiliano Zapata ya era un hombre sumamente respetado en Morelos por su extraordinario conocimiento y habilidad para domar y cuidar caballos. Ignacio de la Torre, que era un terrateniente riquísimo, dueño de la gran hacienda de Tenestepango en Morelos y yerno del presidente Porfirio Díaz, se enteró de la fama de Zapata. De la Torre mandó traer a Zapata a la Ciudad de México para trabajar como pesebrero mayor, jefe de las caballerizas, en su lujosa residencia de la Plaza de la Reforma. Zapata vivió y trabajó ahí durante varios meses cuidando los finos caballos de Ignacio. 2. El choque cultural y el regreso a Morelos. La estancia de Zapata en la Ciudad de México no duró mucho. Los registros históricos y los testimonios familiares apuntan a que Zapata se sintió profundamente indignado al ver los lujos excesivos en los que vivían de la Torre y la élite porfiriana en la capital, mientras que los campesinos de su tierra morían de hambre y perdían sus parcelas. Se cuenta que Zapata se quejaba de que los caballos de Nacho de la Torre vivían mejor, en mejores habitaciones y con mejor comida que los campesinos de Morelos. Tras unos meses de desencanto, Zapata renunció y regresó a su estado natal para unirse de lleno a la defensa de las tierras comunales, lo que eventualmente lo convertiría en el líder del Ejército Libertador del Sur. 3. ¿De dónde surge el rumor de que eran amantes? El rumor de un vínculo sexual o sentimental entre ambos no proviene de documentos oficiales de la Revolución, sino de testimonios orales y de la literatura posterior. En los diarios de Amada Díaz, el argumento principal de quienes defienden que el romance existió proviene de los supuestos diarios personales de Amada Díaz, la hija de Porfirio Díaz y esposa de Ignacio de la Torre. En fragmentos citados por diversos autores, Amada relataba que su esposo solía encerrarse en las caballerizas a beber con Emiliano Zapata y que, en una ocasión, los encontró en una situación extremadamente íntima y comprometedora. Según este relato, el escándalo provocó que Zapata fuera despedido o que regresara abruptamente a Morelos. En la novela histórica y la cultura pop, el rumor cobró una fuerza enorme a finales del siglo XX con la publicación de libros como Zapata 1995 del reconocido escritor mexicano Ricardo Garibay, quien ficcionalizó y retrató abiertamente una intensa y tormentosa relación homosexual entre el hacendado y el futuro caudillo revolucionario. 4. ¿Qué dicen los historiadores serios? La mayoría de los historiadores especializados en el zapatismo y en la Revolución Mexicana miran este episodio con mucha cautela y escepticismo por varias razones. Falta de pruebas documentales. Los supuestos diarios de Amada Díaz donde se detalla la escena íntima no han sido localizados o validados formalmente por la comunidad académica como una prueba histórica irrefutable. Muchas veces se citan, pero su paradero físico es un misterio o forman parte de la tradición oral. Del uso de la sexualidad como insulto, en el México de principios del siglo XX, acusar a un enemigo político o militar de ser homosexual era la forma más común y destructiva de desprestigiarlo, especialmente a alguien que basaba su liderazgo en el apoyo de campesinos bajo un ideal de masculinidad muy tradicional. Colocar en esa posición a un hombre bravío, rudo y de gran porte masculino como Emiliano Zapata, es de un tremendo impacto psicológico. Durante la Revolución, los enemigos de Zapata, los constitucionalistas y los periódicos de la burguesía de la Ciudad de México, lo llamaban despectivamente el Atila del Sur, y es muy probable que usar el pasado de Zapata en las caballerizas del conocido Ignacio de la Torre, famoso por el escándalo de los 41, fuera una estrategia de guerra sucia para restarle virilidad y autoridad ante sus tropas. Conclusión. Históricamente, lo único que se puede afirmar con total seguridad es que Ignacio de la Torre fue el jefe de Emiliano Zapata en la Ciudad de México y que compartieron una intensa pasión por los caballos. Si esa relación laboral y de convivencia diaria cruzó la frontera hacia un romance secreto,
es algo que probablemente se quedará para siempre en la frontera entre el mito literario y la intimidad oculta de la historia mexicana. Lo que es innegable es que el simple hecho de que se plantee la posibilidad de esa relación amorosa, rompe con el rígido e hipermasculino molde con el que siempre se ha construido a los héroes patrios en México. Página 13.